Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hoy nos toca ver una unidad que es una unidad cortita, van a ver que nos va a dar poquito tiempo, que es la unidad 15, que serían los medios de contraste. En realidad lo que vamos a describir es cuáles son los medios de contraste principales, qué características tienen, cómo se definen, cómo, dentro de qué se pueden clasificar, y dentro de eso saber el concepto que es solución y suspensión, que son cosas que por ahí se les pregunta también en otras mesas por ahí de la carrera. Entonces, para que queden bien los conceptos, ¿sí? O sea que va a ser una clase por ahí de un par de conceptos, van a ver que el tema es cortito, y ya después nos quedaría la última unidad, que esa la veríamos la clase que viene, que es la unidad 16, que ahí es reacciones adversas. Vamos a ver todos los tipos de reacciones adversas, y cómo las trataríamos, y al final vemos lo que es el shock, que estaría dentro de la reacción adversa más severa. Con esto terminaríamos todo el programa y después ya nos dedicaríamos a recuperatorio del segundo parcial, tercer parcial, recuperatorio del tercer parcial, globales y demás. Yo después les voy a pasar bien las fechas para que tengan más o menos en cuenta cuándo es el recuperatorio del segundo parcial, cuándo es el tercero y demás, para que se puedan ir organizando. Y qué unidades entran en el último parcial. Pero ya más o menos lo tenemos, ya casi estamos. Nos quedan estas dos unidades y listo. Hoy vemos una, la semana que viene vemos la otra y estamos. ¿Cómo vamos a dividir la clase? Yo primero les voy a dar lo que es la definición de los medios de contraste, cómo nos podemos clasificar, y después vamos a hablar dos o tres palabras de los principales medios de contraste y lo que es solución y suspensión. De eso se va a tratar la clase de hoy. Cualquier cosita me van frenando y me van preguntando. Y después, bueno, para el final, no sé, bueno, si no tienen alguna duda o consulta de alguna unidad, de esto, de algo que quieran saber, me lo dicen, ¿sí? Vamos a ir arrancando. Bueno, lo primero, yo les hablo un poquitito y después les hago el resumen. ¿Qué sería un medio de contraste? Y ahí viene lo que sería la definición. Y yo les voy a dar los conceptos que necesitan tener en cuenta para definir un medio de contraste, y después uno lo va armando con las palabras, el vocabulario que puede ir teniendo, ¿sí? ¿Qué es? Primero es que hay que saber, ¿el medio de contraste es una sustancia o varias sustancias? ¿Sí? Porque a veces son varios medios de contraste, son una sustancia o varias sustancias. ¿Qué hacen? ¿Eso dónde se incorporan? Se incorporan al cuerpo por alguna determinada vía, que vamos a ver, ya sea vía endovenosa, vía oral, vía rectal o lo que sea. Entonces, por un lado, saber que es una sustancia o combinación de sustancias. Otra, que ingresa al cuerpo. Al ingresar al cuerpo, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que se opacifique o que se resalte una determinada estructura del cuerpo, ¿sí? Ya sea normal o patológica. Entonces, eso es lo que englobaría. Entonces, yo le digo que un medio de contraste es una sustancia o combinación de sustancias que ingresan al cuerpo por alguna vía, y el objetivo es resaltar o opacificar una estructura anatómica normal o patológica. Eso es lo que serían los medios de contraste. Dentro de los medios de contraste van a ver que los que más van a dedicarse a hablar, o los que más van a ver, son generalmente el bario, el aire y el yodo, los medios de contraste iodado y los medios de contraste baritado. Ya van a ver que uno se utiliza más para un tipo de estudio, otro más para otro tipo de estudio, y uno puede utilizarse en caso de que no se pueda utilizar el otro. Y después dentro de los medios de contraste iodado van a ver que tienen mayor predisposición a generar reacciones adversas, y esas reacciones adversas son las que nos vamos a dedicar a ver la próxima clase. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una clasificación, y dentro de las clasificaciones ustedes lo pueden clasificar por la imagen que genera, o sea, si es radiolúcido o radiopaco, o sea, si es positivo o negativa. Lo pueden clasificar por la vía de administración, o sea, hasta los medios de contraste que se administran por vía oral, los medios de contraste que se administran por vía endovenosa, por vía vaginal, por vía rectal, por vía intraarticular, por vía intratecal. Y después tienen la otra clasificación, que puede ser según el estudio. O sea, para radiografías contrastadas se utiliza principalmente un estudio, para resonancia se utiliza otro, para la tomografía otro, para la tomografía por emisión de positrones otro, para la angiografía otro. Entonces lo pueden clasificar según el medio, según la vía de administración o según la imagen que generen. Y van a ver que se van a ir repitiendo. Entonces uno, cuando más o menos tenga esta clasificación, y después diga, bueno, el bario. Y bueno, el bario lo podemos utilizar para esto, esto y esto, y el yodo para esto, esto y esto, y así. Esa es la idea, que les vaya quedando como un concepto. Vamos a arrancar primero por lo que es la definición y la clasificación. Y después vamos a ir describiendo de los principales algunas palabras. Yo lo voy a girar para
para ir escribiendo. Entonces, vamos a hablar de lo que son medios de contraste. Bueno, dentro de los medios de contraste tenemos lo que es la definición. Dijimos, es una sustancia o combinación de sustancias, ¿sí? Se lo voy a ir poniendo así como para que se les quede, ¿sí? Ingresan al organismo por una vía, ¿sí? Por una determinada vía. Y lo que van a hacer es, permiten resaltar u opacificar una estructura anatómica normal o patológica, ¿sí? Por ahí te queremos ver si la estructura está normal o si hay alguna patología, por ejemplo, un divertículo, pónganle. Entonces, ¿qué tiene que tener la definición? Que es una sustancia. ¿Qué tiene que tener? Que ingresa por una determinada vía, y ¿qué tiene que tener? Que resalta o pacifica una estructura. Después lo ensamblan con las palabras que cada uno quiera, pero ahí como que tienen para describir cuando le dicen un medio de contraste o define un medio de contraste, cómo lo pueden describir, ¿sí? El medio de contraste ideal va a ser, depende del estudio que nosotros generemos, pero ¿qué es lo que tiene que tener? La mayor concentración tisular, o sea, que genere la mayor concentración en el tejido para generar esa imagen que nosotros buscamos, con la menor cantidad de efectos adversos. ¿Sí? Entonces, el medio de contraste ideal, mayor concentración tisular con menor cantidad de efectos adversos, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos cómo es un medio de contraste, qué sería el medio de contraste ideal, ahora tenemos que ver cuáles son los medios de contraste. Entonces los vamos a empezar a clasificar. ¿Y cómo los vamos a clasificar? Como dijimos, según la imagen, según la vía de administración y según el estudio. Hay otras clasificaciones, pero con esa estamos bien. Entonces, la primera es por la imagen que genera. Y pueden ser positivas, neutras o negativas. Las positivas van a ser las radiopacas. Y las negativas son las radiolúcidas, que se ven en una imagen. ¿Y cuáles son los medios de contrastes? Vamos a poner por ahí los que más se utilizan. Bario, porque se va a ver positiva, se va a ver una imagen radiopaca, blanca, ¿sí? En la imagen. Cuando usted pone el bario, piense, por ejemplo, en un medio de contraste baritado en una radiografía de aparato digestivo. El yodo, piensen en un urograma, y el gadolinio, que es paramagnético, por ejemplo, en una resonancia, cuando quiero resaltar una estructura. Neutras pueden ser, por ejemplo, el agua, y radiolúcidas, el aire. Que es por ahí que se utiliza, por ejemplo, un medio de contraste, un colon por enema con doble contraste, que va a utilizar el bario y el aire. El aire se va a ver radiolúcido, el bario se va a ver radiopaco. Entonces, según la imagen que generen, ahí tienen un tipo de medio de contraste, ¿sí? La primera. Después tenemos otra que sería según la vía de administración. O sea, según por qué vía. Hay algunos medios de contraste que se pueden administrar por vía oral, otros por vía endovenosa, otra por vía vaginal y así. Entonces, la otra sería la vía de administración. Entonces, después, juntando las clasificaciones, te van a saber que, por ejemplo, tal medio de contraste da una imagen radiolúcida,
póngale positivo radiopaca, y se puede dar por vía oral, por ejemplo, y se hace en determinados estudios. Si juntan las clasificaciones, lo van a ir deduciendo, que en realidad lo que tienen que saber es el aire, el bario, gadolinium y el yodo, que son los principales, los más utilizados. Según la segunda, según la vía de administración. Y tenemos la vía oral, y dentro de la vía oral, ¿qué tenemos? Tenemos el bario, el agua. Después tenemos la vía rectal, volvemos a tener el bario. Acuérdense, por ejemplo, el colon polenema, el agua. Entonces, fíjense que para lo que es aparato digestivo, vía oral, vía rectal, marca todo el aparato digestivo, lo que se utiliza es bario y agua, principalmente bario. Por vía vaginal, si nosotros estamos pensando por vía vaginal, estamos pensando en una, por ejemplo, histerosalpingografía. ¿Qué es lo que se utiliza en la histerosalpingografía? El método iodado, o los métodos iodados, ¿sí? Acuérdense que cuando van a hacer una sepsis de la zona, no utilicen un antiséptico que tenga yodo, justamente porque si no se va a contrarrestar con este método yodado, ¿sí? con este medio de contraste. Después tenemos otra vía, que es la vía endovenosa. Por vía endovenosa. ¿Y por vía endovenosa qué podemos llegar a utilizar? El yodo y el gadolinium. ¿Sí? Entonces tenemos el yodo y el gadolinium por vía endovenosa, ¿sí? Acuérdense que el gadolinium es un medio paramagnético y se utilizan por ahí en las resonancias, no lo vamos a ver. Y el yodo, bueno, por vía endovenosa, por ejemplo, un urograma excretor. Después tenemos una vía que es la intra, y ahí vienen arterial, o sea, para las arterias. Después tienen una intraarticular para las articulaciones. Después tienen una vía intracanalicular para los canalículos y una vía intratecal del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y ahí fíjense, para la vía intraarterial, el gadolinium, para la intraarticular, el yodo, y también el gadolinium, para la intracanalicular, el yodo, y para la intratecal, el yodo. Entonces fíjense que se repite principalmente. Entonces fíjense, ustedes ya saben que tanto el yodo como el gadolinium como el bario que van a generar una imagen radio opaca, o sea, se va a ver blanco. ¿El bario para qué? Para el aparato digestivo. ¿El yodo para qué? Vía endovenosa vaginal, intraarticular, canicular y tecal. Y el gadolinium puede ser para intraarterial, intraarticular y para la vía endovenosa. ¿Sí? Entonces ya saben los medios de contraste, qué tipo de imagen generan y por qué vías se pueden utilizar. ¿Sí? Entonces nunca utilicen el bario por vía endovenosa. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué, porque es una suspensión, entonces se suspende, no se diluye. Entonces estaría contraindicado el bario en la vía endovenosa. Ya saben cuáles se deberían utilizar en la vía endovenosa. ¿Sí? Esta es la segunda clasificación. Y la otra clasificación que tenemos es por el método que se utiliza, o sea, según el método que yo vaya a utilizar. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, las resonancias, las radiografías y demás. Hay que borrar esto y ya lo anotamos. Entonces, el tercer tipo de clasificación que vamos a ver es según el método. Método. ¿Sí? Y según el método podemos tener una RX contrastada, podemos tener una tomografía computada, una resonancia magnética, una angiografía digital, una tomografía por emisión de positrones.
Y ahí vamos a empezar. Si hablamos de una radiografía contrastada, piensen en que era aparato digestivo. Bueno, bario y aire. Si hablamos de una tomografía, generalmente, ¿qué podemos utilizar? Yodo. Si hablamos de una resonancia, acá está el gadolinium, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la angiografía, yodo o gadolinio, ¿sí? Los que se dan por vía endovenosa, en definitiva. Y lo que va a utilizar son isótopos radioactivos, ¿sí? Como el tecnesio 99 o 98, no me acuerdo. Tecnesio era 99, creo. Carbono 11, el flúor 18, son isótopos radioactivos que se van a utilizar, bueno, para la emisión para el PET, o TEP. En realidad es PET, tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que, por ejemplo, el bario se va a utilizar, es un radio opaco, se va a utilizar generalmente en las radiografías contrastadas, ¿sí? Y la vía de administración generalmente es oral o rectal. Si hablamos del yodo, por ejemplo, se utiliza en las tomografías, angiografías, y es por vía endovenosa, y da también positivo. Y si hablamos del gadolinio es positivo, se utiliza en las resonancias, también en las angiografías, perdón, lo puse mal acá, es AD. Esto es angiografía digital, ¿sí? Entonces ahí van sacando los medios de contraste. Entonces los medios de contraste que se tienen que utilizar, voy a girar, que se tienen que aprender, en definitiva, son el yodo, el bario, el gadolinio y el aire, ¿sí? Principalmente el gadolinio, el yodo y el bario. Entonces, tienen que saber lo que significa la definición de medio de contraste, y tienen que saber, no las clasificaciones exactas, pero tienen que saber, si yo les digo bario, qué vía de administración utiliza, para qué tipo de estudio se realiza, en qué caso está contraindicado, lo mismo que el yodo y lo mismo que el gadolinio, ¿sí? Que es algo de lo que también vamos a ver ahora y que está dentro de la clasificación que acabamos de ver, ¿sí? Porque cuando ustedes vayan a hacer un medio de contraste, si estamos hablando de aparato digestivo, se utiliza bario, salvo que unas determinadas contraindicaciones, ahí se puede utilizar otro. Y para una vía endovenosa se utiliza el yodo. Ahora, por ejemplo, cuando yo tengo una perforación, por ejemplo, a nivel esofágico, sospecho, y no puedo utilizar el bario, puedo utilizar el yodo. Ahora, cuando yo no puedo utilizar el yodo por vía endovenosa, está contraindicado el sulfato de bario. Y ahí viene el concepto que enseguida vamos a ver de lo que es solución y suspensión, y cuál es cada uno. Entonces esto sería como una clasificación general de lo que serían los medios de contraste, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo, si no seguimos con, eh, bueno, con lo que sería cada uno. Voy a girar un segundito. No me quedé pensando en lo del tecnesio, pero... Bueno, vamos con entonces el bario. Entonces dijimos un medio de contraste positivo, o sea, radio opaco, se utiliza por ejemplo en las radiografías contrastadas, se da por vía oral o rectal. Que el bario va a tener una eliminación rectal, o sea, la excreción es por las heces, por vía rectal, y está contraindicado cuando estamos hablando de estas vías, ¿sí? Porque las otras ya está contraindicado, habiendo que no es una contraindicación, pero cuando por vía oral o rectal, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una sospecha de una perforación en una cirugía, por ejemplo, de urgencia, que yo no sé si tiene una perforación de víscera hueca, o por ejemplo que hay una dehiscencia posquirúrgica a nivel intestinal. ¿Qué quiere decir esto?
La dehiscencia, si ustedes tienen una herida, que se abren los puntos y se abre la herida. Si ustedes la herida es en el intestino, se abren los puntos, se abre el intestino, entonces le ponen medio contraste y pasa. ¿Por qué? Porque el herbario es una suspensión. Entonces, ¿qué quiere decir? No se diluye, queda suspendido, como si ustedes, que ahora enseñaban a ver, como si le pusieran agua fuera de la sangre y le pusieran arena, ¿no? Queda suspendida. Por eso, para los determinados estudios de radiografía contrastada sirve como que queda adherido a las paredes. Pero cuando pasa a la cavidad peritoneal, no se puede absorber. Entonces eso es grave. Por eso estaría contraindicado en estos casos cuando hay una sospecha de perforación o un estudio en donde no sé el aparato digestivo. Porque suspensión es cuando ustedes mezclan dos sustancias y que no son homogéneas, queda una arriba y otra abajo. ¿Sí? Porque una suspende sobre la otra. No se genera una mezcla homogénea. Eso es lo que sería una suspensión. Por ejemplo, agua y arena, la arena queda abajo y el agua arriba. Eso es lo que sería el bario. Entonces estas son las características del bario que nos tenemos que acordar. ¿Sí? Después tenemos lo que sería el otro medio de contraste, que sería el yodo. Les borro acá. El yodo. Bueno, entonces el yodo, para ir repasando, ¿qué dijimos? El yodo es un contraste positivo, o sea, radiopaco. Se puede colocar por vía endovenosa, por vía vaginal, por vía arterial, intratecal. ¿Qué más dijimos del yodo? Se utiliza, por ejemplo, para una histerosalpingografía a nivel vaginal, lo pueden utilizar para lo que son la resonancia magnética, la tomografía computada, la angiografía digital. ¿Qué más del yodo? El yodo se puede colocar, bueno, por vía endovenosa, también se puede utilizar por vía oral, en el caso de contraindicación del bario. Se elimina. Si es por vía oral, se elimina por las heces. Y si es por vía endovenosa, se elimina por orina. Depende de la vía donde se coloque. Y tiende a producir lo que son las reacciones adversas. ¿Sí? Tiene una probabilidad de que se pueda generar alergia. Por lo tanto, son pacientes que hay que tener cuidado o hacerle una historia clínica previa para ver si nosotros tenemos que prevenir, ¿sí? O estar atentos por si lo tenemos que llegar a tratar y hacer una reacción adversa, que es a lo que nos vamos a dedicar en la próxima clase. Y este es una solución. ¿Qué solución qué sería? Es una mezcla homogénea. Se ponen dos sustancias y se mezclan. Es como si ponga agua y jugo en polvo, se mezcla. O agua y azúcar, o agua y sal. Se mezclan y generan una sola solución. Por eso se pueden utilizar por vía endovenosa. Entonces, acá tenemos una de las características principales del yodo. Entonces, hablamos del bario, hablamos del yodo. Ahora vamos a hablar dos palabritas de lo que sería, o resumiendo, de lo que sería el gadolinio. Que les borro acá. Bueno. El gadolinio, ¿qué dijimos del gadolinio? Gadolinio. Por la clasificación dijimos que era positivo. Una imagen positiva. Después dijimos que por la vía de administración generalmente es una vía de administración endovenosa. Los estudios que generalmente se utilizan es principalmente una resonancia magnética o por ahí intraarticular, ¿sí? Pero por mucho para hacer las resonancias a veces a nivel de rodilla y demás, a nivel traumatológico, es un ion con propiedades magnéticas, lo van a ver cuando vean la parte de resonancia y demás, ¿sí? Porque se maneja por magnetismo la resonancia, entonces es un ion con propiedades magnéticas que lo que permite es resaltar
una imagen cuando hacemos este estudio. Se administra por vía endovenosa, lo dijimos, y se elimina por vía renal o por orina. ¿Mm? Entonces, acá tienen lo que es el gadolínio, ¿sí? Entonces, acá tienen principalmente los principales medios de contraste, ¿sí? Si quieren podemos agregar el aire, ¿Mm? Que el aire lo que va a hacer es un negativo, o sea, va a dar una imagen radiolúcida. Generalmente se administra por vía oral, ¿sí? Se administra en forma de polvo, ¿sí? O lo que sea efervescente, o en forma de aire, por ejemplo, en un colon por enema. O sea que la vía de administración oral, o también puede ser la transrectal, en donde se administra directamente el aire, ¿sí? Con esa... no me sale ahora la palabra, es como una perita que para apretar y se va administrando el aire para hacer el doble contraste. O sea, se puede administrar por polvo por vía oral o por aire en forma transrectal. Y lo que va a generar esto es distender el aparato digestivo. O sea, que se estudia para estudios digestivos como la radiografía contrastadas. Entonces, ahí, por ejemplo, también tienen lo que es el aire. Entonces, acá dijimos los principales. Acuérdense, el bario, gadolinio, el yodo, gadolinio y aire. Entonces, por ahí son los principales que se tienen que acordar, que son por ahí los que más van a utilizar. Yo de acá no me voy a salir porque son los principales, los que por ahí quiero que sean los que se acuerden. Y lo último que me queda, ahora que les quiero explicar, es que me sepan lo que es el concepto de solución y suspensión, que algo hablamos recién. Se los voy a anotar para que ya les quede. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es solución, hablamos de lo que es suspensión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de solución, es una mezcla ¿de qué tipo? Homogénea, ¿sí? Está todo junto. Y si la suspensión, que suspende, sería una mezcla, cuando digo suspende, que decanta, una mezcla heterogénea. Y ahí vamos a tener uno, vamos a tener el otro, ¿sí? Es heterogéneo. Acá, por ejemplo, puede ser el agua homogénea, por ejemplo, y la sal. Acá puede ser el agua, por ejemplo, y la arena. Una está disuelta en la otra y una están separadas. Acá, por ejemplo, el medio de contraste, que es una suspensión, que lo que no se tienen que olvidar es el bario. El medio de contraste, que es una solución, es el yodo, o los medios de contraste yoda, o los medios de contraste baritados. Entonces, acuérdense de esto, y por el concepto de que es una mezcla heterogénea, es porque no se puede utilizar por vía endovenosa, porque no se va a poder absorber, eliminar, y va a quedar adherida a las paredes del vaso. Imagínense. Entonces, ese es el concepto que quiero que les quede de lo que sería una solución y una suspensión. Entonces, ¿cómo lo tienen que ver esto? ¿Cómo lo tienen que encarar en este capítulo? Apréndanse lo que es bario, gadolinio, yodo y aire, como yo les di al final. Sépanse la definición del medio de contraste. Esto les va a servir para las otras, estas dos unidades que estamos viendo ahora, les va a servir para las otras, rendir las otras materias que tienen. Y si, bueno, por ahí le puedo decir del bario y van a decir de para qué se utiliza y demás. O sea que si se sabe la conclusión de los 4 que pusimos al final está. Y el concepto de solución y suspensión. Eso es lo principal que necesito que sepan. Déjenme ver un segundo.
Entonces, si nosotros vamos al práctico de medio de contraste, dice, definición de medio de contraste, bueno, acuérdense que lo dijimos, es una sustancia o combinación de sustancias que ingresan al cuerpo por una determinada vía de administración, algunas de las que dijimos, y que lo que hace es o pacificar o resaltar una estructura anatómica normal o patológica. Clasificación de los medios de contraste según la imagen que generan, positivos, neutros y negativos. Mencionen los medios de contraste que pueden utilizarse por vía oral. Por vía oral, generalmente que tenemos el aire y el bario. Mencionen las características del sulfato del bario y el yodo. Bueno, lo que acabamos de escribir. El sulfato de bario, acuérdense que es positivo, se utiliza en radiografías contrastadas, se puede dar por vía oral o intrarrectal, es una suspensión y está contraindicado cuando yo tenga alguna dehiscencia de sutura a nivel intestinal, o sea, cuando yo tengo algún riesgo de que haya alguna perforación en el aparato digestivo y puede pasar al peritoneo, ahí estaría contraindicado. Y en otra vía que no sea la oral o intrarrectal. Y el yodo es positivo, se utiliza generalmente por vía endovenosa, se utiliza también para a veces lo que son las resonancias o las angiografías, todo lo que sea por vía endovenosa el estudio se puede dar a utilizar en determinados casos, tiende a generar reacciones adversas que hay que tener cuidado, es una solución, esa es la diferencia con el bario. Y el concepto de solución y suspensión, bueno, lo que vamos a hablar, solución es una mezcla homogénea, donde se mezclan las dos sustancias y una se solubiliza en el otro y se genera una mezcla homogénea, como por ejemplo el yodo. En cambio, la suspensión es la suspensión es una mezcla heterogénea donde me dan. Bueno, la suspensión es una mezcla heterogénea donde una se mezcla con la otra y se dividen, ¿sí? O sea, no se pueden juntar, una decanta, una queda arriba, otra abajo, entonces eso es lo que genera una suspensión, ¿sí? Esos serían los conceptos por ahí que necesito que aprendan de esta unidad. No sé si tienen alguna consulta, quieren preguntar algo. Denme un segundo y van pensando y ahora me preguntan. Perdón, justo habían llamado. Consultas, preguntas. Este es un tema, una unidad muy cortita. ¿Ah? Ya nos queda la otra unidad que es un poquito más larga, pero con eso terminaríamos todo, pero estamos, la verdad que estamos bien. Consultas, dudas, preguntas. Voy borrando. No, profe, se entendió todo perfecto. Bueno, entonces yo después les voy a pasar al grupo el cronograma que nos queda, como para que se puedan organizar. Semana que viene, se los voy a pasar por escrito enseguida, así que no se preocupen. Semana que viene, última unidad, 16. La semana que sigue, recuperatorio del segundo parcial. La que sigue, el tercer parcial. La que sigue, recuperatorio del tercer parcial. Y la que sigue, global. ¿Ah? El que rinda el tercer parcial bien, ahí ya termina. Y ya es cosa que ya les puedo dejar las notas listas, y para los que quieran después rendir en noviembre, me piden la guía y yo se las paso. ¿Ah? Bueno, cualquier cosita me avisan al grupo. Yo más tarde les paso esto que le acabo de decir al grupo para que ya les quede.